Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿El pescado de criadero o salvaje son iguales? ¿Me conviene? ¿Lo debo comer? ¿No lo debo comer? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en verdad que en Metabolismo TV, Jorge, nos preguntan de todo. De lo que sea. Pero de todo, de todo. A veces nos preguntan cosas que a mí no se me ocurrirían, pero nada. Para eso los tenemos a ellos, ¿no? Que nos pregunten. Y usted puede venir y escribir aquí en Metabolismo TV, a la parte de abajo. Metabolismotv.com es un blog, que quiere decir que es un diario que está en línea. Y usted puede venir y escribir una pregunta. Puede que tardemos un poquito, Jorge y yo, en contestársela, porque tenemos mucha gente. La última vez que revisamos, habían como 70.000, casi 70.000 personas semanalmente viéndonos. Oye, Jorge, mira, saluda. O sea, ok, está bien, está bien. Okay, sí. Si no seas antisocial, Jorge, no seas antisocial. Ok. La realidad es que nos hacen distintas preguntas, pero está hecho Metabolismo TV para que usted interactúe con nosotros, ¿no? Así que, por favor, siéntase en la libertad, nos pregunta, y si no sabemos, vamos a buscar. Y si el tema no nos toca, porque a veces nos preguntan de cosas que no tienen nada que ver con metabolismo, pues le decimos, mira, esta no es mi especialidad, por lo tanto no lo voy a contestar, ¿no? Ok, entonces, esta amiga nos pregunta, ¿no? Dice, tengo una inquietud, quiero saber si el pescado sigue siendo provechoso a pesar de ser de criadero y no del mar o de los ríos. Espero su respuesta, por favor. Pues aquí en Estados Unidos es casi prohibitivo comer pescado que sea salvaje, natural, ¿no? Ok, bueno, mire, mi opinión personal es que hay pocas proteínas de tan buena calidad como la del pescado. O sea, si yo tengo que escoger entre carne de res, carne de cerdo, pollo y pescado, yo siempre voy a escoger el pescado. Para mí no hay ninguna proteína más fácil de digerir, con más aceites omega 3, con más balance de minerales, porque el mar está lleno de minerales. De hecho, lo que más se parece a la sangre del ser humano es el agua de mar. La composición del agua del mar es casi idéntica a la sangre de nosotros los humanos. Usted prueba un poquito de sangre y va a ver que es saladita y tiene más o menos los mismos minerales en las mismas proporciones que está en el agua de mar, ¿no? Así que lo que viene del mar tiende a tener todo. Tiene todos los minerales, todas las vitaminas, los aceites esenciales y demás, ¿no? Yo estoy convencido de que hay pocas proteínas tan buenas como el pescado. El pescado, los mariscos, pero especialmente el pescado, ¿no? Entonces, esta persona nos pregunta de que si está la diferencia, que se debe comer el pescado de criadero versus el pescado salvaje del mar, ¿no? Yo opino que si yo tengo la oportunidad de tener el pescado salvaje, el pescado en su estado natural, como decir el salmón del Atlántico y cosas así, pues maravilloso. Pero ella dice, es prohibitivo, y es verdad, se está poniendo prohibitivo. Hoy en día hay criaderos donde básicamente están criando el salmón, están criando la tilapia, están criando distintos, inclusive camarones, en criaderos, ¿no? En verdad, para mí que sigue siendo muy buena proteína, sigue siendo muy, muy buena proteína, ¿no? No es lo mismo que el salvaje, que tiene todos sus componentes completos del mar y demás, pero dentro de las proteínas que hay disponibles, es una buena proteína, ¿no? Yo trataría siempre que pueda de utilizar un pescado en su estado natural, si lo puedo pagar y si lo está disponible. Pero si tengo para escoger, digamos, entre un buen pescado en criadero y tengo, digamos, un sistema nervioso excitado, un sistema que necesita pescado blanco, pollo, pavo, o sea, proteínas livianas, pues voy a tratar de escoger eso, mejor que escoger un pedazo de carne de res, que a lo mejor si tengo un sistema nervioso excitado no me va a caer bien, ¿no? Si usted tiene dudas en cuanto al sistema nervioso, véase el episodio número 199, pero la realidad es que yo no le veo absolutamente nada malo al tema de los criaderos, ¿no? Sí, hay quien dice no, porque lo que pasa es que como le echan granos y esto y lo otro, que no es natural, es verdad. Pero hay un problema, estamos en un planeta que no es tan grande, habemos un poco más de millones de gente de la cuenta y hay que producir los alimentos. O sea, no tenemos todo el terreno ni todas las facilidades para alimentar todo el planeta. Así que viendo la disponibilidad de posibles proteínas, para mí que es una proteína más que aceptable,
Si la puede pagar y la puede conseguir la que es salvaje, maravilloso. Pero si no puede y aparece, yo les recomiendo que se la coma, porque veo que es un buen alimento. Y eso se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.